acoso y ciberacoso, o bullying y ciberbullying. Estamos hablando de conceptos que apelan a la violencia entre iguales, maltrato entre iguales. Para hablar de acoso, tenemos que hablar de unas situaciones específicas en las que se dan tres características fundamentales. Por un lado, la intencionalidad de quien ejerce esa violencia, de quien hace daño. Yo quiero hacer daño a una determinada persona, lo planifico, tengo en cuenta incluso las consecuencias. Intencionalidad. En segundo lugar, es muy importante la repetición, la estabilidad de la conducta. Un comportamiento violento entre compañeros, entre iguales, es extremadamente problemático, puede hacer sufrir, indudablemente, debe hacernos intervenir, pero estaríamos hablando de un fenómeno de violencia puntual. Cuando hablamos de acoso estamos hablando de reiteración. Quiero hacer daño, intencionalidad. Segundo, repito esta acción sabiendo que estoy haciendo daño. Y un tercer elemento muy importante es el desequilibrio de poder entre agresor, acosador y víctimas. Hay un desequilibrio de poder ligado fundamentalmente a dos factores. Uno de ellos es el numérico, es decir, pueden ser varios contra uno o una, o puede ser el del factor social, la popularidad. Las personas que son agredidas, que son maltratadas, tienden a ser personas con poca influencia social en su grupo. Por lo tanto, tres características fundamentales en las que hay violencia, pero tiene que haber, insisto, intencionalidad, tiene que haber reiteración o repetición y tiene que haber un desequilibrio de poder entre agresor y víctima. Estamos hablando de un fenómeno que se conoce bien y se conoce desde hace mucho tiempo, pero que ha estado muy escondido. La sociedad en general ha mirado hacia otro lado. Es un fenómeno que puede estar afectando hoy en día a un porcentaje entre un 2 y un 3%, de manera grave, de manera importante. Puede parecernos poco, pero sin embargo son muchos niños y niñas los que cada mañana se acuestan con la sensación de que pueden ir al colegio, al centro educativo, a vivir experiencias especialmente traumáticas. Cuando hablamos de ciberacoso o de ciberbullying, estaríamos hablando de un fenómeno que se manifiesta, que se desarrolla también con la violencia, con el maltrato, con las ganas de hacer daño, pero sin embargo utilizando las tecnologías de la información, utilizando las redes sociales, los dispositivos, las aplicaciones informáticas, etc. No está el problema en las redes sociales ni en las tecnologías de la información, el problema está en la voluntad de querer hacer daño. Pero hoy en día tenemos a nuestra disposición miles de fórmulas, de posibilidades para hacer daño a través de lo que manejamos, de las aplicaciones, etcétera, etcétera. Por lo tanto, estamos hablando de un fenómeno conocido, de un fenómeno muy lacerante, las víctimas sufren mucho, y de un fenómeno del que sabemos también cómo identificar respuestas para la solución. La solución pasa porque nos impliquemos todos, sociedad, padres, madres, profesorado, alumnos, alumnas, por una convivencia pacífica, democrática, donde los conflictos se resuelvan dialogando. Y es importante que en los centros educativos tomemos la consideración de que trabajar la convivencia tiene que convertirse en el núcleo, en el corazón de la vida, de la planificación del centro. Padres y madres también tenemos un papel muy importante, porque nuestros hijos normalmente serán observadores u espectadores de situaciones que se están dando y que en muchas ocasiones nos llevan a mirar a otro lado. Estamos hablando de que en el acoso y en el ciberacoso hay tres categorías de protagonistas. Estaríamos hablando de los agresores, las agresoras, las víctimas y los espectadores, como he comentado. El reto pasa porque habilitemos buenas propuestas, buenos mecanismos para la prevención, para la detección y para la intervención. Prevenir con el trabajo, lo hemos comentado, en habilidades sociales, personales, emocionales, con el grupo entero, con el centro entero, hablando de convivencia, hablando de la resolución pacífica de los conflictos, extrayendo la visión moral de la vida. Detectar. Tenemos que mirar a nuestros alumnos, tenemos que mirar a nuestros hijos, tenemos que comprometernos con ir más allá de lo que es el rendimiento académico, las notas, las calificaciones escolares. Es muy importante ver cómo están, cómo ríen, cómo sonríen,
cómo juegan, cómo hablan con sus compañeros, cómo participan. La detección es extremadamente importante y luego, por supuesto, la intervención. ¿Qué hacer cuando se ha detectado una situación y cómo trabajar con víctimas, pero también, muy importante, con los acosadores y, por supuesto, con los espectadores, con los observadores, con los compañeros, con las compañeras, con el centro entero? Tenemos que aprovechar estas situaciones porque si damos un paso al frente y lo damos todos y tenemos la experiencia de que es así, arrinconaremos la violencia y la dejaremos que sea simplemente un mal sueño.